Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos a recomendar novelas gráficas. Ya sabéis que yo siempre en los últimos años he intentado buscar novelas gráficas, adentrarme un poco más en este género, pero la verdad es que este está siendo mi año. Y es que me he dado cuenta de que yo no soy la típica lectora que antes de irse a la cama consigue ponerse a leer una novela porque me quedo frita en 30 segundos. Pero le estoy dando una oportunidad a leer en ese momento 20 o 30 páginas cada día de una novela gráfica que es, digamos, otro tipo de esfuerzo diferente que haces antes de irte a dormir, y es una cosa que estoy disfrutando un montón. Os traigo por aquí 6 recomendaciones, que yo os traje este año otras 6 recomendaciones, si no me equivoco, en febrero, que también os las voy a dejar por aquí. Todos son libros que me han gustado muchísimo y no tenéis ninguna excusa, los que vais a cerrar ahora el vídeo porque no leéis novela gráfica, porque son muy caras, nunca lo habéis hecho, no os atrevéis, no tenéis en la biblioteca, que es algo que a todo el mundo le pasa. No os preocupéis porque estas 6 novelas gráficas las he cogido todas de Biblio, así que las tenéis súper accesibles. Os las voy a ir recomendando en el orden en el que las fui leyendo, y así que tenéis que quedaros hasta el final porque la verdad es que todas son buenísimas. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, darle me gusta a este vídeo y dejarme un comentario bonito, que ya sabéis que me hace un montón de ilusión cuando lo hacéis. Dicho esto, vamos a por el primero. Empezamos muy fuerte porque este libro es imposible que no os suene, aunque sea de oídas, y es El Príncipe y la Modista. ¿Qué libro más cookie, más bonito, qué valores tan bonitos transmite este libro? Si lo vais a leer, sí que os digo una cosa, no leáis la contraportada porque te hace un spoiler la sinopsis de el principal misterio de la historia, que no es un misterio, pero digamos de la chicha. Es una historia que es más bonita si la descubres sin tener ni idea de qué va. Así que os voy a dar unas pinceladas muy por encima, ¿vale? Es una historia ambientada en Francia, donde nuestra protagonista es Frances, que es una costurera que quiere ser modista, pero que trabaja en un sitio pues donde la están explotando con otro millón de mujeres, hasta que viene una mujer de la nobleza y le dice: oye, voy a contratar a esta costurera para que me haga los trajes para los bailes. Resulta que le da total libertad para hacer cosas bastante transgresoras y la corte del rey se fija en ella y la contrata para ser la modista del príncipe. El problema es cuando va a venir ahí, que el príncipe no va a usar el tipo de trajes tradicionales que se espera de él. Y es un poco esta evolución de ella como modista y de él y su relación, que termina siendo súper bonita. Es una historia para todos los públicos, pero que es apta, yo creo que a partir más o menos de los 11 años, y que es la típica historia que cuando alguien la recomienda siempre dice: ojalá hubiese este tipo de libros en los colegios y en los institutos, al igual que la de Heartstopper, por ejemplo. Y la verdad es que sí, es una historia que rezuma dulzura, amor, ternura, todos los valores que comparten los personajes son súper tiernos, mete una inclusión del colectivo nada forzada, súper bonita. Que es cierto que, vale, es una historia que dices, esto no es real, ¿vale? En la Edad Media no pasaban estas cosas. O en la Edad Media no, porque esto tan atrás, pero te quiero decir que no acorde a la época de la regencia. Pero ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Es una historia súper bonita, me da igual que no sea histórica porque ni siquiera lo pretende. Y la verdad es que es preciosa visualmente, de ver. Además todos los vestidos que hace ella son súper bonitos y es un libro que se hace corto, o sea, a mí se me quedó muy cortito, y sobre todo porque como está escrito en parte para un público más infantil, tiene un poco la estructura de cuento, entonces ya te vas viendo venir cualquier libro está terminando. A mí la verdad que es un libro que te llena el corazoncito, que te lo lees en un par de tardes y te quedas súper feliz. La segunda recomendación es un poco todo lo contrario, porque es una historia bastante oscurita y es Murderabilia por Álvaro Ortiz. ¿Qué libro? De verdad, yo este libro lo escogí sin saber nada de él porque me gustó mucho la paleta cromática que usaba en la portada, y por dentro la verdad es que el juego de colores me parece muy chulo. Y os voy a contar de qué va, agarraos que vienen curvas. El protagonista es Malmö, sí, como la ciudad de Eurovisión. Que Malmö es un intento de escritor fracasado, no consigue terminar ningún libro, y un día se muere su tío y resulta que como nadie descubre que su tío se ha muerto, los dos gatos, para conseguir sobrevivir en casa, se comen el cuerpo del tío. Pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo también lo haría. Así que decide poner a los gatos en venta en Wallapop y se los compra un fanático de estas cosas, ¿no? De recopilar cosas de muertos en historias así un poco sádicas, ¿no? Morbosas, digamos.
Así que el señor va ahí a venderle los gatos y dice, oye, en realidad yo no tengo absolutamente nada que hacer con mi vida es una mierda, voy a inventarme una vida y me quedo aquí en este pueblo. Porque sí, porque he perdido el autobús y no me apetece volverme a mi casa. Así que es un poco la historia de cómo se inventa esta vida en ese pueblo y cómo forma esta relación con ese personaje tan raro que le ha comprado los gatos. Me ha gustado muchísimo como lo turbio que es la historia, me recordó un poco al de las Final Girls de Grady Hendrix, es un poco ese rollo de obsesión por lo mórbido. Me gustó mucho también cómo combina, no es que sea un thriller, pero sí que gira también en torno a una historia de misterio de algo que está pasando en ese pueblo, pero el protagonista no sabe qué. Crea muy bien la tensión y combina muy bien esta parte de tensión con la parte de lo gore del libro, de lo macabro que es en realidad este personaje el que te atrae toda la atención en el libro. También me gustó muchísimo el protagonista, cómo sabe crear intriga, porque es un protagonista de estos que no te consigue enseñar qué es lo que tiene dentro, como muy neutro, no deja ver lo que está sintiendo, así que seguimos su punto de vista de cómo está percibiendo todo lo que hay en el pueblo, pero en realidad no sabemos qué es lo que está pensando realmente, no sabemos si es bueno, si es malo, qué intenciones tiene, por qué se ha quedado en este pueblo. Me ha parecido en general una historia muy redonda, nunca había leído al autor y la verdad es que me quedo con ganas de seguir conociéndole. Vamos a por la tercera, de esta yo os hablé de ella en el vídeo del marzo asiático, que os lo voy a dejar por aquí, pero no podía no meterla para recomendarla otra vez porque me gustó muchísimo, y es La espera de Kim Kendrick-kyun, seguramente no he dicho bien el nombre porque no lo tengo por escrito y no estoy segura de cómo era, pero es una autora de Corea que nos cuenta la historia familiar entre una anciana cuando ya es mayor y su hija, que tienen una relación pues bastante a distancia, no consiguen comunicarse bien, la brecha generacional es así, y nuestra protagonista, que es la anciana, resulta que cuando era joven, durante la guerra de Corea, tuvo que huir de Corea del Norte a Corea del Sur, dejando a toda su familia atrás, y en el proceso de hecho perdió a su marido y a su hijo. Y cuando ahora ya es anciana, están empezando a organizar estas jornadas de conmemoración para que se puedan reencontrar las familias de Corea del Norte y Corea del Sur, y nuestra protagonista le insiste mucho a su hija para que por favor la inscriban a estas jornadas y consiga poder reencontrarse con su familia. Es una historia pues muy triste, ¿qué os voy a decir? Es una historia con la que lloras muchísimo. Yo ya había leído La espera, que de hecho lo tengo por ahí arriba, y hay siempre muchas comparaciones, ¿no?, entre estos dos libros. A mí me parece que no se pueden comparar porque no tienen nada que ver. Es como cuando me preguntan que si de Marjane Satrapi te gusta más Persépolis o Pollo con ciruelas o bordados. Es un poco ese mismo rollo, ¿no? Persépolis es la obra cumbre, una obra que abarca muchísimo más, que abarca hechos históricos, historias entre generaciones, perspectiva de clase, perspectiva política, muchísimos datos, y las otras dos también reflejan periodos históricos más desconocidos, pero desde un punto de vista más intimista y más familiar. Esta hace exactamente lo mismo, ¿vale? La espera es una historia mucho más cruda, mucho más con datos, violencia mucho más explícita, conocemos muchísimos años, y esta en realidad es mucho más focalizado en nuestra protagonista. Sí que tiene escenas del pasado, escenas del presente, pero es más el entender qué es lo que le generó sentimentalmente a nuestra protagonista el tener que vivir estos hechos tan duros. Me gustó muchísimo el tono esperanzador que tiene la historia, como nuestra protagonista sabemos que se va a morir próximamente, pero aún así no pierde la esperanza de poder reencontrarse con su familia en algún momento, y también cómo refleja el punto de vista de la madre y el de la hija. Cómo los conflictos sociales pasan a tener un peso totalmente distinto en la hija, cómo el hecho de este cambio generacional tan brusco hace que vea las cosas con otra perspectiva totalmente diferente. Y la verdad es que también tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora. Sé que tiene uno que habla de perritos, que han metido ahora también en el biblio, pero yo creo que para eso me voy a tener que mentalizar, porque si en este ya lloré, además en esta también tiene un perrito y casi me da algo, en la siguiente yo no sé si voy a sobrevivir a esa historia. Vamos con el siguiente, y es que hay un autor que se llama Alfred, que esta es la segunda novela gráfica que leo, que no le veo casi nunca recomendado por ningún sitio. No es un autor que me parezca excesivamente conocido, pero a mí me está gustando mucho todo lo que estoy leyendo. No recuerdo cómo se llamaba el otro libro que leí, porque era así también solo una palabra, os la voy a dejar por aquí, y la que he leído ahora se llama Come Prima, creo. Siempre me lío con los títulos de este autor. Y el del otro me gustó mucho, pero me pareció una historia como súper surrealista, y quería seguir leyéndole para ver si era un tono que mantenía en todas las novelas gráficas o si era bastante versátil, que ha terminado siendo esta segunda. Esta historia es una especie de road movie ambientada en los años 60,
en Italia, donde tenemos también a una familia. Tenemos la historia entre Giovanni y Fabio porque Fabio es una persona bastante violenta, bastante adicta a las drogas, no sé si ha estado en la cárcel, pero bueno, podría haberlo estado, y no se habla con nadie de su familia. Hasta que llega Giovanni y le dice, oye, mira, he venido aquí, me he hecho 8.000 kilómetros para decirte que papá se ha muerto, que tengo las cenizas aquí atrás, mira, te las enseño por si no te lo crees, y quiero que vengas conmigo a Italia para que podamos enterrarle debidamente. No me acuerdo si era de Italia o si vivía en Italia, pero bueno, el road movie es a través de Italia. Y es un poco este viaje, ¿no?, de los dos hermanos, de poder echar la vista atrás, ver un poco por qué se separaron, cómo era su infancia y ver el presente, ¿no?, esta tensión. Por un lado se perciben muy bien dos cosas que creo que sabe dejar muy bien por escrito. Por un lado, el calor que hace ese verano en Italia, ese viaje en coche, pasando muchísimo calor, durmiendo en hostales de mala muerte, y por otro lado, la tensión entre los dos hermanos y cómo los dos van evolucionando a lo largo de este viaje. Me parece una historia muy bonita, los colores también están súper bien jugados, porque las historias en pasado y las historias en presente tienen distinta gama cromática, lo que hace que las diferencies súper bien. Es cierto que esta no me pareció tan redonda, se me hizo muy corta, y sobre todo el pasado del protagonista, que tenía que ver con el fascismo italiano, no se mete mucho y me hubiese gustado un poquito más de política. Aún así me ha gustado que haya momentos de todo tipo, hay lugar para el drama, para el enfado, también hay momentos muy divertidos. Sí que ha sido más un poco pues como la sensación de ver una película en la tele que te ha gustado, pero que tampoco la vas a recordar mucho, pero aún así pues no os lo puedo dejar de recomendar porque me entretuvo mucho mientras lo estuve leyendo. Vamos con la siguiente, esta ya la he leído este mes, la leí por recomendación de Juan Naranjo y he leído Leñadoras. A ver, aquí vamos un poco con pinzas, porque he leído Leñadoras, pero yo no sabía que estos eran como, no sé, 15 historias. Así que en realidad he leído Leñadoras un plan terrible, que es la parte 2. Yo diciendo, esto es un cómic como medio infantil, ¿por qué no me estoy enterando de lo que está pasando? Amiga, porque esto es la segunda parte. Es cierto que sí, yo creo que son todo tomos autoconclusivos de historietas, pero mejor leeros la primera y luego ya os leéis las demás cuando ya haya hecho la introducción de personajes, ¿vale? Aún así la segunda me ha gustado muchísimo, voy a seguir leyendo la historia seguro, y como os digo es una historia más o menos middle age, ambientada en una especie de campamento de Boy Scouts para chicas que se llama Las Leñadoras. Es un grupo de 5 amigas dentro de este campamento, más o menos vemos un verano donde nuestras protagonistas están aburridísimas porque no hacen cosas realmente de supervivencia y deciden ganarse todas las insignias súper aburridas que necesitan para poder como pasarse el campamento, que puede ser pues por ejemplo la insignia de hacer la cama, la insignia de decorar pasteles, la insignia de bailar vals, que son como cosas súper aburridas pero que tienen que hacer, y vemos un poco a las 5 niñas. Entre todo esto se mezcla con una historia súper surrealista en un mundo de dinosaurios donde van a conocer a una mujer que se llama la Mujer Oso. O sea, tiene, digamos, su trama de historietas independientes, pero luego tiene, sobre todo la segunda parte, una trama principal que la verdad es que me sorprendió muchísimo porque me esperaba algo mucho más simple y termina siendo un poco una escena de realmente de acción. Es un poco, estoy haciendo un montón de comparaciones en este vídeo. No sé si habéis visto la serie de Gravity Falls. A mí me dio bastante estas vibes, tanto por la edad a la que se puede leer como por cómo está estructurado. En ese sentido de pequeñas historias, pero que luego en realidad también había una historia principal que se va tejiendo. Es un libro que de nuevo me parece que tiene valores súper chulos de compañerismo, de amistad, de amor, bastante inclusión LGBT, al igual que El Príncipe y la Modista. Yo creo que es una historia que recomiendo a partir de los 10-11 años, más o menos. Y que me ha divertido muchísimo. Todos los personajes me han parecido súper cookies, súper icónicos. Me gusta mucho físicamente también cómo está estructurado a lo largo de capítulos que cada uno representa una insignia. Tiene una página escrita con texto que te dice lo que representa realmente esa insignia y luego ya te describe viñetas. Son unas cuantas autoras. Había una de ellas que es la principal, que si no me equivoco es la diseñadora de una de las dibujantes de Hora de Aventuras. Y sí es cierto que se nota mucho según qué capítulo quién lo haya escrito, sobre todo el primer capítulo, que es un capítulo que está escrito por todos los autores, un poco libre de albedrío, se nota un montón y me ha parecido muy guay. En eBiblio no os creéis que está muy bien, o sea, sí que está bien, pero no está bien estructurado en el sentido de que hay páginas que se repiten, algunas con viñetas, otras que no. Cuando lo leáis ya lo veréis, digamos que no entiendo muy bien por qué está esto así. Yo creo que es un poco por la mezcla entre el texto y las viñetas que no han sabido maquetarlo muy bien para eBiblio.
pero bueno, que te lo lees sin problemas y yo desde luego que voy a seguir leyendo a estos autores y autoras. Y vamos ya con el último, y es que este año he leído también, a ver que le he perdido, este lo he leído yo creo que la semana pasada, Intensa de Sole Otero. Otra vez, pues sí, es el tercer cómic de Sole Otero que leo este año, es una autora que me pirra, creo que me quedan 2 por leer. Y me está encantando esta autora. Voy a contar de qué es, esto también no me juzguéis por la sinopsis porque es un poco surrealista. Es una historia distópica en el espacio donde tenemos a unas aliens hembra que se han revelado de su manada porque pertenecen a una especie en la que cuando se reproducen tienen que morir, están hasta el coño de tener que morirse cuando se reproducen, así que hacen como un grupo de rebeldes, una nave en la que hacen investigación genética de cómo conseguir que no fallezcan durante el parto. Nuestra protagonista trabaja en una de estas naves espaciales, ella sola, que se encarga de vigilar que los machos no vayan a atacar la nave. Y ella está aburridísima y es un poco, no voy a decir adicta al sexo, pero digamos que es el único entretenimiento que tiene. Entonces, cuando va pasando por diferentes planetas, esto tiene muchísimo lore, o sea, esto realmente es solo la introducción, pero yo necesito que entendáis esto. Le pide a la inteligencia artificial que se llama Chocho, que vive con ella en la nave, que abduzca a la gente que vive en esos planetas para tener sexo con ellas y entretenerse, ¿no? Hasta que pasa por la Tierra y se enamora de Antonio, que es el humano al que abduce y dice, jolín, qué guay esto de que los humanos se enamoren, yo también quiero, así que hackea a la inteligencia artificial para que la mande a la Tierra y se intente ligar a Antonio, ¿vale? Esto es solo la introducción, os lo prometo. Solo que me he alargado muchísimo contándola. Es una historia que, por ejemplo, yo creo que os puede gustar mucho si habéis leído los míticos Ace Planet Barbarians, estas historias guarras de aliens, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto no es una historia guarra. Sí que es cierto que tiene escenas de sexo un poco turbias, pero se lee más como algo turbio de Dios mío, que estoy leyendo. Esto es completamente surrealista y no como algo sexual realmente, ¿vale? Es muy divertido esto, es muy actual, es muy fresco, es muy ágil, tiene escenas totalmente icónicas. De verdad, a mí me parece una autora súper generacional, Sole Otero, y me gusta mucho todo el formato de todas las historias que escribe. Engancha muchísimo esta historia, visualmente también es muy bonita porque está pintada como si fuesen acuarelas o témperas y tiene un humor muy divertido que recuerda mucho a este libro de, ¿cómo se llama este señor? Eduardo Mendoza, el de Sin Noticias de Word, esto de un alien que va a la Tierra y no se entera de qué va la vaina, ¿no? Y la inteligencia artificial le tiene que ayudar un poco a ubicarse. Me gustó mucho el hecho de que es una historia tan surrealista y tan divertida, pero en realidad tiene un poco de trasfondo y habla bastante sobre dependencia en las relaciones, sobre obsesiones, la obsesión por el amor, y realmente es una historia de una alien hembra que se vuelve literalmente loca por un hombre. Como concepto esto me parece genial, me gusta mucho cómo sabe reflejar este tipo de situaciones con bastante humor y pues ya veis que este año ya voy a seguir leyendo a Sole Otero sí o sí y en los próximos vídeos de novelas gráficas va a aparecer por aquí seguro. Y nada, estas eran las 6 novelas que os quería traer y dejadme por comentarios si conocíais alguna de ellas, si os han llamado la atención y cuáles debería leer yo. Nos vemos la semana que viene y cuidaos mucho. Un besito muy grande. Chao.